señoras y señores, la tertulia en este lunes 19 de febrero del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Vamos por orden alfabético. Sí, Mariela de Marco, buen día. Buen día a todos. Más cerca del micrófono. Buen día a perfecto. todos y a la audiencia. Sigo, frente a ella, Patricia González, ¿cómo te va? Buen día, un gusto como siempre. Al lado de Patricia, Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Y enfrente de Gabriel, acá a mi lado, a mi derecha, Óscar Silveira, buen día. Buen día para todos. Óscar participa como invitado en la tertulia después de varios años. Ya lo hemos tenido, los memoriosos pueden recordar su voz, ¿no? A ver, ¿cómo te ubicamos rápidamente? Óscar, politólogo. Politólogo, sí, es más, era mesa de politólogos la que participaba en aquella época que estuve por acá. ¿Y hoy dónde te desempeñás? ¿Cómo te localizamos? Y últimamente he estado trabajando en el tema de políticas sociales, desde lo que es el armado de programas de políticas sociales y políticas públicas. Trabajé para el presidente Lacalle Pou y ahora estoy trabajando en la propuesta de Laura Raffo. Creo que con estas líneas es una buena aproximación que tenemos. Bueno, vamos a ver cómo vuelve Óscar entonces a las tertulias. ¿Qué tal le va? Muy bien, gracias. Vamos con el primer tema. El diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional presenta hoy en el Parlamento un proyecto de ley destinado a regular los casos de deepfake en tiempos de campaña electoral. Ustedes saben, esa expresión deepfake refiere, por ejemplo, a un video generado con inteligencia artificial que modifica la apariencia y hasta recrea la voz de una persona para hacerla decir o hacer algo que nunca dijo ni hizo. Este proyecto de Goñi tiene un artículo único, empieza así: el que sin autorización y mediante el uso de inteligencia artificial u otros sistemas informáticos genere, modifique o manipule un contenido de un audio o un audiovisual con intención de presentar falsamente la imagen o voz de un candidato político durante un periodo electoral, con el propósito de dañar su imagen pública o engañar a los votantes, será castigado con 1 año de prisión a 6 de penitenciaría. Después agrega: la misma pena se aplicará a quien difunda públicamente esos contenidos falsos a través de medios digitales con el propósito de generar desinformación electoral. Por último, ese artículo aclara que no constituirá conducta delictiva cuando el contenido tenga una clara identificación de que el mismo fue generado de forma artificial o manipulado. Hoy más temprano entrevistamos al diputado Goñi, que abundó en las razones de una iniciativa como esta, pero capaz que lo escucharon. Me gustaría saber cómo ven ustedes este paso, cómo ven este proyecto que pone foco en un desafío importante para la democracia que preocupa en varios lugares del mundo por estas fechas. Sí, a ver. Óscar mismo arranca. Sí, el tema del acceso a la información, digamos, en términos general, lo que puede hacer la desinformación a través de diferentes medios, yo creo que es un tema que supera lo que puede hacer el uso de una tecnología que ahora está en boga. Uh-huh. O sea, está bien, yo creo que se debería de trabajar en situaciones de que, o sea, digamos, por la positiva se pueda conocer lo que son las propuestas reales y la información, y sobre todo la desinformación, porque bueno, esto es un medio para desinformar o para generar un ruido electoral, pero existen otros medios que convivimos con ellos, pero no estamos teniendo en cuenta. Sí, este es el más nuevo y más potente al mismo tiempo, ¿no? Sí es. Luego en el proyecto hay como una diferencia entre lo que dice Rodrigo Goñi en las entrevistas y el texto del proyecto. Es decir, él enfatiza las deepfake, que son manipulaciones mediante inteligencia artificial, según estuve leyendo, pero el proyecto habla de otro tipo de manipulaciones que está bien, porque yo qué sé, hay algunos casos muy, muy conocidos de
videos que se han manipulado vía ralentización o vía imprimir encima un audio distinto, sobre todo gente que habla en otro idioma, que nosotros no sabemos lo que está diciendo. Es decir, el proyecto incluye las dos cosas. Yo, por supuesto, tengo siempre dudas de si el camino de la penalización o sea, de llevar esto al derecho penal sea el buen camino, pero tampoco lo descarto. No soy una fundamentalista del no penalizar. Sí me parece que en la tipología del delito, cómo lo describe, esa cuestión de que solo se penalice estas cosas cuando la intención es denigrar a un candidato o algo parecido, o una figura política, tiene una limitante. Es decir, tenemos que ir a demostrar en el proceso penal que había esa intención, y eso va a significar que muchísimos casos no van a caer en el tipo penal. Y después hay otra cuestión que me parece que también tenemos que analizar, que es que cuando se penaliza esta conducta, no parece ser muy fundamentado acotar la persecución penal a los casos en que las víctimas son políticos, ¿no? Es decir, yo sé que la preocupación de Goñi es la campaña electoral, y a mí también me preocupa mucho que la discusión político-electoral sobre todo se dé en términos, digamos, razonables de que la información que circula sea veraz, por decir así, o fundada. Pero hay muchísimas otras figuras públicas que pueden ser víctimas de esto. Pienso, por ejemplo, en figuras del campo de las organizaciones sociales, o de los sindicatos, o de las cámaras empresariales, o mismo de los medios, o del mundo artístico, que estamos teniendo esa discusión ahora en Argentina. Es decir, yo creo que a mí no me gusta que se legisle, que digamos que el sistema político legisle para sí mismo. Me parece que hay algo que éticamente no está bien en eso. Sí. Decía el diputado Goñi que le parece razonable avanzar con una legislación de este tipo de alcance más amplio. Simplemente que, como se viene la campaña y ahí hay peligro, convenía quizás poner el foco ahí. Sí, pero no, porque en campaña electoral también de los que yo nombré hay otra cantidad de figuras que van a estar en el candelero. Entiendo. En la medida en que hay además plebiscitos promovidos por organizaciones sindicales, por ejemplo. Es decir, me parece que yo entiendo que uno siempre ve más cerca lo que está en su ventana, o lo que se ve desde su ventana, pero la realidad es más grande. Vamos. Yo creo que, primero, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir mi contertulia, porque creo que es demasiado restrictivo el proyecto de ley, y que es como reaccionar a un peligro inmediato que en realidad es bastante más amplio que este, y que incluye todos los debates porque también tenemos que tener muchísimo cuidado con las legislaciones en proteger la libertad de expresión y el derecho a la información de la gente. Son temas delicados. No estoy diciendo que no haya que penar las faltas, claro que sí. Lo que digo que es un tema, no es fácil de legislar en ningún sentido. Inclusive hemos tenido polémicas, se han levantado polémicas con cosas bastante más leves en materia punitiva con respecto a los medios de comunicación tradicionales, que se acusa de ser censura y de todo lo demás, que también hacen noticias falsas y que también denigran y que lo hicieron toda la vida, y sin embargo no. Ese es un primer aspecto. El segundo, para aportar después, para ver algunas cosas más, es esa reflexión que tenemos que hacer, o politológica, sociológica, de temas de comunicación, que es lo que yo más manejo y entiendo, que es que hablar con claridad. O sea, noticias falsas hubo siempre, toda la vida, y tuvieron maneras de difundirse a través de los medios estables y de campañas negras o sucias, como quieran llamarle, que se hicieron toda la vida.
Yo tengo una y no quiero ser solo por poner sesgado políticamente, pero recordemos que en el 71 hubo diarios en Uruguay que sacaron fotos de Montevideo rodeada por el muro de Berlín diciendo que el Frente Amplio si ganaba iba a poner un muro alrededor de Montevideo, ¿no? Entonces, para hablar de cosas de lo que viene y de dónde venimos, y así pasó con otros partidos, no solo eso. Primera cuestión. Segundo, claramente la inteligencia artificial tiene potencia esto. Lo que tú decías, Emiliano, que sin duda hay una potencia mucho más grande. Además, si se la combina con las redes sociales, todavía más. Digo, ¿no? Claramente, porque el nivel de difusión, hay estudios de comunicación que establecen que la difusión de una noticia falsa es 70% más rápido que la de una verdadera, ¿no? Y ahí tenemos un problema adicional que yo quería colocar, sin cuestionar el interés de Goñi, que yo lo respeto, digo, problematizando el asunto. El objetivo de difundir una cosa de estas es generar una corriente de opinión o una formación de opinión falsa. Está bien que si se le garantiza la impunidad es más fácil hacerlo, pero yo digo, si vamos a un juicio penal, que puede demorar 1 año o 2, ¿nosotros con esto atajamos el efecto de la noticia falsa en el momento concreto? Sí, no tengas duda. La difusión de Mariela contesta que sí. Sí. Sí, porque la amenaza de la penalización, en este caso, que además se amenaza también al que difunde, me parece que disuadiría a un montón de gente, no a todo el mundo, pero me parece que a un montón sí. Por eso yo planteaba dudas, amplitud, después vamos a hablar de las redes y del uso de inteligencia artificial, y decir, para empezar, como dice Mariela, que en todo caso debería ser considerado con mucha seriedad y amplificar las posibles víctimas. Sí, yo comparto más o menos la línea, tengo algunas otras preocupaciones, digamos, siempre me parece ¿Qué línea compartís? Bueno. ¿La de Gabriel? ¿O la del proyecto? No comparto el proyecto. No compartís el proyecto. No, comparto un poco el análisis que están haciendo. Yo creo que punir, en este sentido, para mí, no tiene mucho sentido. Entre otras cosas porque estamos en un momento, además, en que la cárcel... No, hay que discutir un poco más quién va a la cárcel y todo eso, que estamos justo en un momento donde la discusión está puesta arriba de la mesa. Me parece que no tiene mucho sentido, pero además me parece que no va al trasfondo de la cosa. Es como esa solución fácil de hay algo que tenemos que tratar de que funcione bien, entonces le ponemos pena. Eso me parece que no. La preocupación me parece interesante. Después, lo que dice Gabriel, hay algo que tiene que ver con las noticias falsas que existieron siempre. Van a seguir existiendo. Es parte del juego. Eso es un poco... En las disputas políticas, la verdad es una discusión, ¿no? Lo hablábamos cuando hablábamos de la guerra. Bueno, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Es una parte del debate de quién gana o quién pierde, digamos. Entonces, habiendo más herramientas, el debate sobre lo que es verdad y no es verdad, por ahí es más natural. Todos han visto aquella foto del Papa, ¿no? Vestido con una campera alfa, ¿no? Que parece un... Bueno... vos la mirabas a la foto y no, o sea, te parece que eso es verdad. Después, o gente hablando. ¿Qué pasa en el ecosistema nacional? Porque ahí yo quiero separar dos cosas también. Esto legisla para lo nacional y muy para lo concreto. Pero una de las cosas que pasa con las redes es la transnacionalización de las redes. O sea, no es que esto va a pasar en el plano del Uruguay, en un IP que vos vas a identificar de una persona. Esto es una movida un poco más grande y me parece que también hay que empezar a pensar. Es parte de los problemas, por ejemplo, de la legislación electoral que tenemos en materia de redes sociales, que lo que legislamos es sobre lo nacional, concreto, material, y no legislamos sobre las redes porque no tenemos mucha herramienta para hacer eso. Entonces... me parece que hay una dimensión internacional de esto que no se contempla dentro de la preocupación, que es el uso de las herramientas en otros países o con otros IP o todo ese punto. Después, y lo último, yo creo que acá la discusión es sobre el ecosistema de comunicación nacional, ¿no? Que está estudiado bastante, que los medios de comunicación inciden muchísimo en lo que pasa en Twitter, porque la gente dice, no, bueno... esa fantasía que tienen que es más democrático porque cualquiera puede escribir. Sí, cualquiera puede escribir y cualquiera puede no leerte. O sea, no es lo mismo que escriba Emiliano Cotelo en Twitter o que escriba... yo no escribo. Juan González, pongamos el ejemplo, un Juan González de la esquina de mi casa. Cualquiera de nosotros. Entonces, claro, lo que quiero decir es, ahí también importa lo que pasa en otros medios y en definitiva, tanto la televisión como la radio, como el ecosistema de medio de comunicación, incide sobre lo que pasa en las redes. ¿Cuánto tiempo demorás en este país?
en este país que vivimos nosotros, unos pocos millones, ¿no? Que se sabe todo, que todos sabemos todo. ¿Cuánto tiempo demoraríamos en saber que hay un video que es fake? Yo lo que sí creo que está bueno, y ahí cierro, y en su momento se dio aquella discusión de verificado, yo creo que en todas las campañas surge. Lo que me parece que está bien y está bueno y hay que promover son esas alianzas entre los medios de comunicación, que invitan a líderes de todos los partidos, que discuten, ¿no? En su momento se hizo en el Palacio, en los pasos perdidos del Palacio, se invitan a los dueños de los canales a decir, bueno, ¿no? Hagamos un juego limpio en relación a esto, y me parece que es más sobre... voy a decir una cosa, la ética y el buen nombre, ¿no? De las personas, y me parece que eso en Uruguay sigue funcionando un poco más así que tratar de meter a la gente presa, me parece. En el caso de Uruguay, si vamos a la campaña anterior, a la última, hubo dos iniciativas. Dos iniciativas. Una, verificado, que fue eso que tú señalabas, una alianza, una coordinación entre medios de comunicación, y después hubo un compromiso de los partidos políticos y los candidatos para no incurrir en el Palacio las también, prácticas ¿verdad? fueron en lugares diferentes, ¿no? Ahí va, no me fueron acuerdo en lugares de eso. diferentes. Está bien, se las lanzaron en lugares diferentes. Ahí va. Las dos iniciativas son buenas y ninguna de las dos se contrapone con este proyecto ni el proyecto con ellas. Yo anoche pensando un poco en esto pensaba, ¿no debería el Estado contribuir de alguna manera? Porque una iniciativa como verificado tiene un costo. Absolutamente. ¿No? Es decir, hay gente que tiene que salir a trabajar, ponerle horas. A mí me gusta muchísimo y en general sigo esas cosas porque a mí la verdad me importa mucho, está en mis genes la preocupación por la verdad. Pero el tema es que, bueno, que alguien lo tiene que pagar. Entonces yo pensaba, bueno, capaz que no estaría mal que el Estado destine algunos recursos a una iniciativa de ese tipo, capaz ponerla en el ámbito de la institución de derechos humanos, porque es el ombudsman de nuestra legislación. Y esto es propio de un ombudsman, una iniciativa como verificado. Capaz hay que pensar. Ahí ya se arma un debate, ¿no? No, ahí está ya se arma bien, un debate. pero Entonces acá tenemos medios de comunicación si pidiendo solo plata del Estado. hacemos lo que no se debate, no hacemos nada. Me parece igual una plata primero. Un detalle. ¿Sabes sí. quién ha aportado financiamiento para ese tipo de alianzas, coordinaciones de verificación? Varias de las grandes compañías de tecnologías de la información. Claro, porque a ellos les interesa. Y me parece bien. Sí. Ha habido fondos de Google, de Facebook. A mí no me parece mal. Yo lo pondría ahí, pero digo, tirando ideas. No estoy diciendo que es la única salida, ni que hay que hacer esto, ni nada de eso. No me parece mal que la institución de derechos humanos, por ejemplo, estuviera facultada a recaudar de ese tipo de iniciativas. Porque además lo que es caro para el sistema de medios nacional no es caro para el Estado. Porque para el Estado sería una pizca de su presupuesto, ¿no? Y en todo caso se va a los medios mucho más plata en otras cosas mucho más polémicas, por decir así, ¿no? Como, yo qué sé, como considerar producción nacional un concurso de canto, qué sé yo. Yo quería ponerle un poquito de color al tema y recordar los videos que vimos, porque todos nos llegaron a través de WhatsApp, de Massa consumiendo cocaína. Yo creo que un poco de Sergio Massa, en la campaña electoral argentina. Yo creo que un poco la preocupación de este tipo de proyectos es eso, ¿no? O sea, no verse, ¿no? en esa situación. Yo me parece que viene por ahí la cosa, y ahí es muy difícil, digamos, atacar el tema legislando. O sea, no va por una ley el tema de porque no lo podés controlar. Ya estaba picante esa campaña, ¿no? Sí, o sea, ya estaba picante. Esa campaña... Pero es eso, ¿no? O sea, un poco se ven ahí y dice, ¿cómo me van a aparecer? Y cómo después justifico con mi familia de que yo no consumo, que era un video falso. Yo creo que por ahí va el tema. Me parece que es más bien un miedo y que no hay realmente hoy mecanismos eficientes para controlar eso.
Lo único eficiente es digamos, los ciudadanos o las personas que se informan y participan de los procesos electorales en este caso. Hay puesta en marcha de sistemas de las propias redes sociales para eliminar contenidos generados por inteligencia artificial que estén destinados a su vez a dañar o para incidir en campañas, ¿no? Se están dando pasos en esa dirección. Ese es un camino, no alcanza. El diputado Goñi decía más temprano, sí, pero un país tiene que legislar, un país no puede depender de lo que resuelvan las grandes corporaciones, ¿no? Y otra cosa, un país además de legislar después tiene que aplicar su legislación. Y ahí es donde la respuesta penal tiene debilidades en Uruguay, porque no nos podemos hacer trampas al solitario. Tenemos una fiscalía que está absolutamente desbordada, el mismo sistema político que le tira fardos cada vez más pesados a fiscalía, después no le vota los recursos o se los vota tarde y mal. Y a mí me gustaría destacar un caso que está en fiscalía y no ha tenido respuesta penal a pesar de que la legislación ya existe, que es el de una mujer que denunció haber sido víctima de una agresión sexual grupal, más allá que después el fiscal entendió pertinente no perseguir el delito, que se difundió un audio de ella editado, contrariando una norma penal expresa que dice que videos o audios de contenido íntimo no se pueden difundir bajo ningún concepto, y el responsable de la difusión de ese audio está siendo investigado, pero no ha pasado nada, a más de 2 años, si la memoria no me falla, del hecho. Entonces, digamos, si los políticos corremos riesgo de ser víctima de estas cosas, ojo que los ciudadanos comunes corren un riesgo muchísimo mayor. Y el grado de impunidad que ha tenido este comunicador y la persona que grabó ese video, que lo editó y que se lo hizo llegar a este comunicador es de verdad inaceptable en un país democrático como el nuestro. Creo que Mariela va un poco por ahí en lo que estábamos diciendo ahí. A ver, nosotros tenemos un problema, tenemos herramientas tecnológicas que permiten muchas cosas, la inteligencia, para que no quede que ninguno de nosotros somos dinosaurios, estamos en contra de la inteligencia artificial o de las redes, ¿no? Tiene aplicaciones formidables en otros aspectos, yo qué sé, por ir solo a la salud, a un montón de cosas que realmente van a permitir unos avances extraordinarios, pero el problema que tienen es que tenemos un ecosistema de comunicación hoy actual, en el que Humberto Eco decía que antes uno decía un disparate o una falsedad y el impacto lo tenía en el bar de la esquina donde estaban 10 tipos o en su familia. Ahora cualquiera puede dar una falsedad con la pertinencia de lo que decía Patricia, de que no todo es lo mismo y que los medios siguen, gran parte de lo que se consume informativamente en las redes sigue teniendo como base medios de comunicación. Por eso incluso hasta falsean a los medios, porque para presentarte una noticia falsa a veces te presentan una tapa falsa de un medio real, porque necesitan justificar lo que están sosteniendo y lo que están diciendo. Entonces, tenemos un problema. La legislación esta yo creo que es un intento, por lo menos sirve para colocar el tema en debate y poner una preocupación sobre lo que se va a generar, pero me parece que atiende muy parcialmente la situación y inclusive el universo de víctimas, es decir, el universo de víctimas de esto es mucho mayor que los legisladores o los candidatos, y yo diría incluso que los candidatos tienen más posibilidades de defenderse que el resto de las víctimas de una información así. Y vuelvo a reiterar, yo no digo que no, obviamente tener una pena hace que alguien se retraiga, y yo tampoco soy fundamentalista de no poner penas, y hemos puesto penas en algunas cosas y han bajado las cosas que se pretendía perseguir, y no porque haya ido gente en presa, sino por el efecto disuasivo. Yo comparto eso. Lo que digo acá es que el daño ya queda hecho, y que si tenemos un proceso penal que dura 2 años,
vos hasta un año y pico después no vas a poder decir que tuviste el proceso penal que determinó que eso era. Entonces, esta justicia además tiene la tecnología suficiente como para... Pero en el momento que es donde vos haces el daño, ¿no? Yo recuerdo, para no poner ejemplos de esto, recuerdo cuando hablaban del lío de Suárez y Chiellini en el Mundial y la suspensión que después le dieron a Suárez. Un jugador famoso italiano dijo que a él no le servía de nada la sanción que le ponían a Suárez, porque el efecto de lo que había hecho planteado era en ese partido. Ellos no querían tener a Suárez ahí para que Italia se clasificara. Después, ¿qué les importaba si lo que ponían en el... digo, para poner el ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces, me parece que hay que verlo, y obviamente tenemos que discutir todo este tema de las redes sociales. Es cierto que las corporaciones dan plata, pero también es cierto que es un problema, por ejemplo. A ver, y termino con esto, Emiliano, que es interesante de evaluar. La otra vez leí las estadísticas del año pasado. El 96%, para no hablar solo de las redes tradicionales, el 96% de las búsquedas de Internet en América Latina, de los que tienen Internet, es por Google. O sea, una sola empresa privada es dueña y maneja, nadie tuvo ese poder, ni Atila. Entonces hay un problema ahí que tenemos que debatir. Bueno, vamos a introducir algún otro flanco a esta discusión, simplemente para abrir más el espectro. Dice Juan Martín, creo que es Juan Martín el que manda el mensaje. ¿Qué pasa con el derecho a la parodia? ¿A la? Parodia. No, pero me encanta, parodia. Metemos el carnaval acá. Cada persona que utilice inteligencia artificial para hacer una parodia va a tener que ir a un juzgado. Y no. Bueno, eso está aclarado en el proyecto. Ahí está. Parodia. Si se pone el aviso, la advertencia de que el material que se está observando fue generado por inteligencia artificial, etcétera, ahí no hay delito. O que es una parodia. Alcanza con decir eso. Bueno. Esto no es real. Pero después sigue el oyente con sus preguntas. ¿Qué pasa con la cultura del mashup? Una expresión de las personas más jóvenes que no solo está siendo atacada por las leyes de propiedad intelectual, sino que ahora quedaría también amenazada por este proyecto. No sé qué es. Hay formas de producción de cultura en la red que tienen que ver con el reutilizar, con generar nuevas lecturas, memes, etcétera, que debemos comprender mejor antes de criminalizar a los más jóvenes, que son quienes las llevan adelante. Está muy bien ese planteo. Está lleno de noticias falsas y el sistema político es el principal responsable. Hay un efecto disuasivo para que las personas utilicen las redes con la misma impunidad con que lo hacen las personas del gobierno. Nos mintieron en la cara, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. No, es verdad que hay figuras políticas de todos los bandos, vamos a decir la verdad, que dicen cualquier cosa y que dicen cosas falsas a sabiendas. Yo pensaba en la historia de noticias falsas de que hablaba Gabriel, yo pensaba, por ejemplo, lo de la infidencia de Jorge Valle. Ustedes son muy jóvenes, pero fue una cosa de la cual él no se podía defender, porque cómo demostraba él que no había cometido ninguna infidencia, era imposible, ¿no? Y fue una cosa muy intencionada, creo que fue en el 71 también, o por ahí, por esa época. O en la campaña electoral pasada, cuando se difunden aquellas supuestas páginas de un libro referido a la calle Pou, donde él reconocía haber atropellado a una persona, era todo mentira. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. El libro era real, pero alguien falsificó una página electrónica, por supuesto, y la difundió. Una cosa muy horrible fue. Y todo parece indicar que venía de su propio partido, la fake news, qué sé yo, hay cosas horribles. Ahora, estas cosas que le preocupan al oyente, de que cosas que hacen los chiquilines, que toman material y lo modifican, eso no entraría en el tipo penal, porque ahí la intencionalidad de dañar no aparece. Entonces, lo que a mí me preocupaba un poco de la descripción del delito, capaz que esté bien. Si no hay intención de dañar... Lo del meme me parece súper interesante, porque eso es parte de una... sí, pero el meme no entra en el delito. Bueno, pero el uso de la imagen
¿Decís que no? Y no, porque la usan tu imagen y la ponen en otro lado. La cuestión es que se altere una imagen o que se genere una imagen bueno, pero por ejemplo, falsa. El tipo sobre el que hay más memes con en la el mundo debe intención ser el de viejo dañar. Mujica, ¿no? Sobre Mujica no sé la cantidad de memes que hay. A mí no me llega. Está bueno, Debe pero ser es que una vivo en categoría. una burbuja. Pero además es una categoría internacional, los memes de las caras de Mujica. O sea, está bien eso. Lo que plantea sobre el humor me parece interesante también, del uso del humor, porque está. Y me parece que lo otro es esta lógica. Yo, quien no usó el chat GPT, lo recomiendo. Me parece es una maravilla la inteligencia artificial. Digo eso porque estamos hablando como de, parece que venimos hablando en contra de la herramienta. La herramienta es una maravilla. Yo sentí lo mismo que sentí la primera vez que usé internet. Yo después como que aparece Tabaré Vázquez como promotor de la ley de aborto en ChatGPT, ya dije, esto no lo voy a usar nunca. Pero es una inteligencia, a ver, hay que ser razonable, es una inteligencia... Nieto, no usen esto. Bueno, no. Les sale cualquier bolazo acá. No, es una cosa que está en producción, por eso es gratis, porque está a niveles beta, porque está a niveles de investigación. Peligroso es Internet, o sea, por eso me parece que también la formación de la gente, es importante formar a la gente, o sea, bueno, ese es un capítulo fundamental. Sí. ¿no? Bueno, pero esa es la discusión de tener que haya en los niveles educativos formación para saber lo que es real de lo que no es real, cómo se usan las herramientas. De hecho, las universidades ahora están dando clases sobre cómo se utiliza GPT, porque no podés evitar que los gurises usen GPT. Podés enseñar a usarlo, podés enseñar a ser crítico. El pensamiento crítico sigue sirviendo igual como antes, me parece. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, ¿qué más? ¿Están quedando apuntes que ustedes tenían? Sí, yo solamente dos cosas. Yo creo que este debate es mucho más amplio y que por eso yo empecé diciendo que cuando se ve el tema de la libertad de expresión hay que tener cuidado. Sí. Porque hay maneras de usarla. El problema es que se especifique que son parodias o maneras de otra cuestión, pero ahora las están prohibiendo. Y el segundo que tiene que ver que va a favor de que haya proyectos de ley, no en este específico que ya vimos que tiene muchas aristas polémicas y que hay que pensarlo bastante mejor, digo, ¿no? Pero necesitamos desde la sociedad, el Estado y la sociedad, problematizar y darnos cuenta que en realidad nosotros dependemos de un pequeñísimo grupo de empresas y de personas para hacer todo esto que se supone que nos hace más libres. Y que, por ejemplo, porque nosotros discutimos todo esto, pero el señor Elon Musk tiene el derecho... ¿Quién? Elon Musk. Tiene el derecho que se atribuye él solo de poner etiquetas en el mundo entero, de decir qué podemos ver y qué no podemos ver, de decir qué medio persigue una propaganda y otro medio es serio, y de sacar o poner gente, incluso presidentes de países enteros. Entonces, y por no hablar de Facebook, porque acordemos que manipulaciones electorales antes del uso con el Brexit, por decir solo alguna, de lo que ocurrió y de lo que pasó, sin la utilización de la inteligencia artificial. Entonces, me parece que este es un tema que hay que debatirlo con mucha más cabeza y con tranquilidad, y que de repente que puede quedar chico en algunas cosas y puede pasarse de rosca en otras. Sí. Simplemente dos palabritas. Creo que lo central de todo esto es promover el pensamiento crítico, como lo decíamos recientemente, y después tener un poco de humor, ¿no? Que la sociedad contemporánea lo va perdiendo, ¿no? La cuestión de, los límites de cada vez somos más pacatos en cuanto a los temas y no sabemos tener un poco más de margen. Pensamiento crítico y un poco de humor creo que soluciona también mucho lo que no solucionó No Ley. ¿Cambiamos de tema? Sí, volvemos a la política dentro de unos minutos por otro lado.